Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Diga conmigo, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Vamos a meditar en ese texto en esta noche. El tema de este mensaje, para los que toman nota, es: Emaús no era el destino. Repita conmigo: Emaús no era el destino. Amén. Nosotros estamos comenzando un año nuevo. Hoy es el 7º día del año 2026. Amén. Y aunque para muchos el calendario cambió, para otros las circunstancias no cambiaron con el calendario. Hay personas que empezaron este año con expectativas, pero también con cansancio, con frustraciones, algunas con nuevos propósitos, pero con heridas viejas, con deseo de avanzar, de lograr, de conquistar, pero tiene el corazón desanimado. Muchos comenzaron este año caminando como aquellos 2 discípulos que estaban yendo al camino, a aldea Emaús. Siguen caminando, pero sin entusiasmo. Siguen creyendo, pero con muchas preguntas. Siguen en la fe, pero con el corazón apagado. Tal vez 2025 no terminó para algunos de nosotros como esperábamos. Tal vez oramos por algunas cosas que no sucedieron. Quizás nosotros esperamos algo distinto de Dios, alguna respuesta, algún milagro, y no aconteció como nosotros pensábamos. Y eso produjo frustraciones en algunos corazones. Exactamente esto estaba sucediendo con estos 2 discípulos. Ellos habían vivido experiencias extraordinarias con Jesús. Aunque ellos no eran de los 12, la Biblia los llama discípulos. Si son discípulos, la palabra discípulo significa seguidor. Diga conmigo, seguidor. Seguidor es aquel que va detrás de alguien. Discípulo de Jesús, seguidor de Jesús. Ellos caminaron con Jesús. Ellos escucharon sus enseñanzas. Ellos vieron muchos milagros que Jesús realizó, sanidades. Quizás estaban en ese momento cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Y quizás ellos vieron cuando Jesús resucitó muertos. Ellos vieron con sus ojos y habían puesto su esperanza en este Jesús poderoso y milagroso. Ellos habían creído totalmente que Jesús había venido para ser el redentor de Israel. Sin embargo, ahora lo habían visto morir en la cruz. Sus sueños parecían sepultados junto con su maestro. El contexto que nosotros veíamos, ellos caminando hacia Emaús, vemos 2 hombres caminando con fe, sí, pero desilusionados. ¿Se entiende? Desilusionados. Caminaban con fe, sí, porque creían, vieron con sus ojos, pero ellos conversaron no sobre las promesas de Jesús, sino que estaban hablando sobre sus pérdidas. Estaban conversando sobre dolores, frustraciones
tentaciones, decepciones. Ellos caminaban con fe porque seguían creyendo, pero ellos miraban hacia adelante. Si no miraban hacia adelante, si no miraban hacia atrás, ya vamos a entender. El camino de Emaús, querida iglesia, representa esos momentos de nuestra vida en los que, aún habiendo conocido a Jesús, ¿cuántos aquí han tenido grandes experiencias con el Señor? Si estamos aquí es porque algo ha pasado. Alguien nos habló de Jesús, alguna experiencia, alguna palabra, aunque sea un chiquito así de fe, la tienes. Pero aunque haya conocido a Jesús, las circunstancias de la vida muchas veces nos hacen olvidar sus promesas. Nos hace olvidar de lo que Él es capaz de hacer. Y nace en nuestro corazón la desesperanza. Entonces el primer punto que yo quiero traer en esta tarde para nosotros meditar está en el versículo 21 del capítulo 24 que leímos. El versículo 21 dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. El primer punto que yo quiero meditar con ustedes: el resultado de la falta de esperanza en nuestra vida. En ese texto, en el versículo 21, nosotros vemos esta frase: esperábamos. ¿En el presente o pasado? Pasado. Su esperanza no estaba en el presente, estaba en el pasado. Esperábamos, dice el versículo, que Él era el que había de redimir. Cuando nace la desesperanza en nuestro corazón en algo que queríamos que aconteciera y no sucedió, viene confusión en nuestra mente. Viene en nuestra boca conversaciones llenas de derrota muchas veces. Al invés de nosotros glorificar a Dios con nuestras palabras, empezamos a quejarnos. ¿Pero por qué? ¿Por qué que Dios no obró? ¿Por qué que no sucedió? ¿Por qué que Dios no respondió? ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestros labios se llenan de conversaciones de derrota, de fracaso. Cuando la desesperanza entra en nuestro corazón, nuestra visión queda nublada. Cuando la desesperanza entra en nuestro corazón, empezamos a caminar pesados, con el corazón pesado, cargado, aunque caminamos junto a creyentes. Eran 2 discípulos, los 2 creían en Jesús, los 2 habían visto milagros, los 2 sabían quién era Jesús, pero los 2 estaban quejándose. Resultado de la falta de esperanza cuando entra en nuestro corazón. Ellos decían: esperábamos. ¿Sabe? Uno de los mayores problemas de nuestra vida, y yo hablo por mí, no sé si alguien se va a identificar, es cuando acá empieza a nacer una frase: ¿y si hubiera acontecido? ¿Y si no fuera así? ¿Y si yo no hubiera tomado esta decisión? ¿Cuántos aquí ya pasaron por esto alguna vez? El sí es un fardo, es una carga, es un peso que nos trae a nuestro corazón muchas veces incredulidad, y nosotros nos hace pensar muchas veces: Dios no está, porque ¿y si Dios estuviera? Cuidado con el "y si". Son cuestionamientos, y no siempre viene del diablo, viene de nuestra propia carnalidad, por falta de una fe viva, estructurada en la palabra. Los cuestionamientos llegan, y así se encontraban estos 2 discípulos. Cuando nosotros olvidamos las promesas de Dios, empezamos a interpretar la realidad, ¿sabe qué? Desde nuestro dolor y no desde nuestra fe. Empezamos a interpretar todo lo que sucede
dolor, desde nuestra frustración, desde nuestra dificultad. No estamos mirando con los ojos de la fe. La desesperanza no solo afecta nuestras emociones, también distorsiona nuestra visión espiritual. Otro punto, aún dentro del punto 1, que estamos hablando de la desesperanza. El versículo 21 que leímos, que dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿De dónde vino esa desesperanza en estos discípulos? ¿En dónde nació? La desesperanza de estos dos discípulos comenzó no en el camino hacia Emaús, no fue ahí que empezó. No fue ahí. La desesperanza de ellos comenzó en su manera de esperar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el texto, ellos dicen: esperábamos que Él había de redimir a Israel. Entonces ellos esperaban que Jesús iba a liberar a Israel del dominio romano, porque en ese tiempo el pueblo de Israel, que conoce esta historia, estaba cautivo, estaba gobernado por los romanos. Ellos tenían que pagar impuestos a los romanos, eran controlados por los romanos. Entonces los judíos pensaban: Jesús es el rey de los judíos, se nos va a libertar de los romanos. Esperaban que Jesús iba a hacer esto en este tiempo. Ellos esperaban que Jesús iba a restablecer un reino visible y político, que Jesús iba a gobernar en ese tiempo al pueblo de Israel. Ellos esperaban que Jesús iba a actuar conforme su entendimiento en ese momento. Como no sucedió nada de lo que ellos esperaban, Jesús sufrió, fue sometido a sufrimiento, a crucifixión y murió. Ellos pensaron: no era nada de lo que pensábamos. Ahí nació la desesperanza. Entonces yo entiendo que en nuestra vida sucede lo mismo. Jesús sí iba a traer libertad al pueblo de Israel, porque es su promesa, pero no era de la forma como ellos estaban esperando. Nunca es de la forma que nosotros pensamos, esperamos. Ellos esperaban un trono y Dios preparó una cruz para Jesús. Ellos esperaban una revolución externa, iban a derrumbar el gobierno de Roma. Pero lo que Dios preparó y obró fue una revolución interna en cada corazón, y una redención eterna. Dios estaba pensando mucho más allá de lo que los ojos de estos hombres estaban viendo. Y es más o menos lo mismo lo que pasa en nuestra vida. Porque nosotros queremos o vemos lo que está a nuestro alrededor y pensamos que Dios obra en esa dimensión visible de lo ahora, de lo hoy, de mi casa, de la comida de mi alacena, y Dios obra en esas cosas. Pero Dios ve mucho más allá de lo que nuestros ojos no están viendo. Lo que todavía Él ya sabe mañana, ayer. Y las decisiones del Señor no es pensando en lo que nosotros estamos esperando. Ahí está nuestro problema. El problema de los discípulos desilusionados, no solamente estos aquí de la Biblia, sino que muchos de nosotros, es porque pensamos que Dios va a obrar exactamente como está en nuestra cabeza. Y no es así. Aquí hay una verdad grande. Dios no trabaja con nuestras expectativas.
sabe lo que está haciendo. Pero yo no sé, vos no precisas saber nada. Él lo sabe. Isaías 55, versículo tan conocido, versículo 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mi camino, dice Jehová. Jamás nuestra mente va a conseguir comprender los designios de Dios, un Dios soberano, creador de todas las cosas, que hace funcionar mi cerebro, que hace funcionar tus órganos internos, que creó cada detalle de esta tierra. ¿Cómo nosotros pensamos que vamos a entender los designios de Dios? Lo que el Señor nos pide a cada uno de sus discípulos es: crean en mis promesas, porque las voy a cumplir. Ahora, nada acá a mi alrededor parece que va a suceder. Va a suceder. Va a suceder porque es un Dios fiel que lo dijo. Muchas veces nuestras frustraciones no es porque Dios falló, no, sino que porque Dios no hizo lo que nosotros esperábamos que hiciera y estamos frustrados, estamos decepcionados, estamos enojados con Dios, porque no fue como yo pensaba, como yo oré, como yo pedí. Voy a repetir la frase: Dios no está comprometido con tus expectativas. Olvídate. Dios está comprometido con el propósito que Él tiene con tu vida. Eso se va a cumplir, quiera el infierno, no quiera vos, no. El propósito de Dios se va a cumplir. Cuando nosotros confundimos expectativas personales con promesas divinas, ¿sabe lo que sucede? Eso ya ha pasado conmigo, no sé cuántas veces, pero algunas. Nosotros confundimos expectativas. Eu já aprendi a duras penas. A duras penas. Dejar de confundir mis expectativas con el propósito que Dios tiene para mi vida. Y es así que es con tu vida. Pero cuando nosotros confundimos, suceden cosas muy tristes. Cuando confundimos expectativas personales con el propósito de Dios, nosotros nos desilusionamos con Dios. Entonces no me va a la iglesia. ¿Para qué voy a decirle a Dios? Nada sale bien en mi vida. Pero, mira. Ay, pero mira. Yo pensé que era de Dios, no era de Dios. No era una bendición de Dios esto, o no, sí o no. Y empieza la confusión. Nos desilusionamos. Dios no me ama. Dios no me quiere. Dios no tiene propósito conmigo. Empieza. Primera cosa que sucede cuando nosotros confundimos nuestras expectativas personales con los propósitos divinos. Número 1, nos desilusionamos con Dios. Número 2, interpretamos el silencio de Dios como abandono. Porque Dios no contesta, porque Dios está en silencio. Decimos: Dios me abandonó, y no es así. Recuerda el Hijo de Dios en su peor momento, en la cruz, en dificultad, en dolor, sufriendo algo que no tenía que sufrir, no precisaba. ¿Qué dijo Jesús en su peor momento? ¿Qué dijo? Ay, Padre. No le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El propio Jesús sintió el dolor del silencio del Padre. Y el silencio del Padre muchas veces nos hace pensar que Dios no está. Y Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, como dijo, ustedes dijeron, si es posible, pasa esa copa. O sea, Señor, quita de mí esto, pero que hágase tu voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es su propósito. Es su propósito. Cuando nosotros confundimos nuestras expectativas personales con los propósitos de Dios o con sus promesas, pensamos que todo terminó
cuando en realidad Dios está obrando en otra dimensión que no estamos viendo. Estamos desesperanzados. Por eso es que quedamos así. Porque las cosas no están sucediendo como planeamos, como esperamos. ¿Cuántos aquí quieren la voluntad del Señor? Están desanimados. ¿Saben por qué mucha gente viene a la iglesia? Viene a Dios no por causa de la voluntad de Dios. Mucha gente viene a los pies de Jesús para que Jesús cumpla el deseo de ellos. Señor, yo vengo a tus pies para que tú cumplas mi voluntad. Jesús lo recibe, pero él dice: ¿sabe que tengo una noticia para vos? Si tú permaneces, no voy a cumplir tu voluntad, voy a cumplir la mía. Porque mi propósito para tu vida es mucho mejor lo que tú piensas. Tú piensas en un reino terrenal, tú piensas en cosas momentáneas. Yo estoy pensando en la eternidad, en tu salvación, en la salvación de tu familia. Todo lo que Dios hace suceder en nuestra vida, Él no está pensando solo en nosotros. Nosotros pensamos en nosotros. Pero cuando Dios está haciendo algo en nuestra vida, Él está pensando en nuestra familia, en nuestros amigos, nuestros vecinos. Siempre está pensando en los demás y nosotros pensando en nosotros. Porque el propósito de Dios por medio de tu vida es grande, mucho más grande de lo que tu mentalidad consigue alcanzar. Cuando nosotros confundimos nuestras expectativas personales con los propósitos de Dios y no sucede, la desesperanza nace. Y fue lo que sucedió con estos dos discípulos. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Presta atención en esto. Hay cosas que están muy bien calculadas en tu mente. Hay cosas que planeaste perfectamente en tus planes personales, pero te quiero decir que no están en los planes de Dios. Aleluya. Y es difícil hablar en ese momento, porque dice la palabra que a nuestros ojos muchas veces planes son perfectos, ideales, solo que nosotros vemos solo de hoy, de la hora. Nosotros solo vemos nuestra alacena, nuestro ropero, no vemos el mañana. ¿Con qué expectativas estás esperando hoy? Estas expectativas nacieron de tu propio entendimiento o nacieron desde la palabra. Cuando ponemos nuestras expectativas por encima del propósito de Dios, la fe se va a debilitar. Pero cuando nosotros descansamos en Dios y confiamos en su propósito, aunque no lo entendamos, esperar en el propósito de Dios va a producir vida, va a producir madurez, va a producir esperanza. Usted no precisa comprender el propósito de Dios. Puede ser que demore para que uno comprenda lo que Dios realmente está realizando. Muchas veces Dios no te va a decir el plan completo y la mayoría de las veces no va a decir. Pero Él nos lleva en este camino. Él quiere conducirnos en el camino del destino que Él tiene para nosotros. Número 2. A veces la decepción nos hace volver a la comodidad o al lugar en donde nos sentimos más seguros. ¿Entender esa frase? A veces la decepción o la frustración nos hace volver a nuestra antigua comodidad o en donde nos sentimos más seguros. ¿Por qué ellos iban a Emaús? Yo me cuestioné, investigué, no dice mucha cosa. El texto, el versículo 13 dice: y aquí dos de ellos, de los discípulos, iban aquel mismo día a una aldea llamada Emaús,
el Evangelio de Lucas, él no explica claramente por qué ellos estaban yendo a Emaús. En los textos originales, nosotros no encontramos una orden de Jesús diciendo, vayan a Emaús. Jesús no dijo nada para ellos. Ni los líderes de los discípulos, pero en ese momento estaban todos conturbados. Yo quiero que ustedes se imaginen qué momento era ese. Jesús había muerto. Y algunas personas estaban diciendo que Jesús había resucitado, pero ellos no habían visto a Jesús todavía. Entonces estaban desilusionados. Ese era el contexto de este viaje a Emaús. Entonces no había un orden de Jesús, no había el orden de los discípulos. ¿Por qué estaban yendo a Emaús? Si todos los demás discípulos habían quedado en Jerusalén, si todo lo sucedido había ocurrido en Jerusalén. Hay algunos comentarios bíblicos o comentaristas bíblicos, teólogos, que coinciden en que Lucas él no quiere enfatizar el destino. O sea, el enfoque acá de Lucas es en el estado del corazón de estos dos hombres, cómo ellos se encontraban emocionalmente. Pero a partir del contexto, hay muchos estudios bíblicos que señalan algunas razones probables por qué estos hombres estaban yendo a Emaús. Y yo quiero traer esa reflexión para nosotros hoy. Algunos motivos probables. Primer motivo, Emaús probablemente era su lugar de origen. Parece que ahí había su familia, era un local de refugio. Segunda opción, Emaús, após todo lo que sucedió en Jerusalén, la crucifixión de Jesús, el miedo, la confusión se instaló en Jerusalén. La persecución contra los discípulos aumentó. Entonces Emaús representaba alejarse del dolor, alejarse de la decepción, alejarse del lugar de donde todo salió mal. Emaús significaba huir del dolor. Y el tercer entendimiento que encontramos era que Emaús simboliza el regreso a la vida anterior. Cuando la fe se cae, es en donde mucha gente vuelve a su vida antigua, a lo antes. Porque no salió como yo quería, como yo pensaba, como yo oré, como yo creía. Entonces mucha gente regresa a su vida antigua. La frase que nosotros ya leímos varias veces, que dice, nosotros esperábamos. Eso nos muestra que ellos estaban siendo guiados, no por la fe, no por una palabra de Jesús. Ellos estaban siendo guiados por una frustración. Esperábamos que aconteciera tal cosa, pero como no aconteció, bueno. Como no aconteció, bueno. Esperábamos que Jesús iba a hacer eso, lo otro, pero como no hizo, me fue a Emaús. Me fue a Emaús. Estaban tomando decisiones movidos por frustraciones. Y aquí hay otra gran verdad que debemos tomar para nuestra vida. Cuando nosotros perdemos de vista las promesas de Dios, comenzamos a caminar hacia lugares que Él nunca nos mandó ir. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Cuántas veces, al no entender lo que Dios hace, no entendemos? Yo creo que la mayoría de la vez no entiendo. Si nosotros queremos vivir entendiendo lo que Dios está haciendo, qué vida complicada vas a tener. Porque Dios no está preocupado si nosotros vamos a entender o no. Él quiere saber si vamos a obedecer lo que Él nos
dice que quiere que hagamos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces al no entender lo que Dios hace, regresamos a nuestro Emaús? Huyendo por causa del dolor que nos causó, de la frustración, y vamos para otro lado. Nos vamos a apartar. Me voy a apartar de la iglesia. No voy a hablar con los pastores. Voy a bloquear. Voy a huir. Voy a Emaús. Voy a cuidar de mi vida. ¿Quién tengo que romper cabeza con esto y con lo otro? Voy a cuidar de mi vida, Emaús. Se va. Se va. Dios no sabe cómo me ama esa palabra. Yo le comenté al pastor que yo empecé a escuchar una prédica en portugués sobre esto y paré la prédica y el Señor siguió hablando otra cosa conmigo. Y cuando él me dice quiere predicar, yo le dije, yo voy a predicar eso, sí, es porque el Señor está aquí con ese chiqui, porque era para mí. Esa palabra, y ahora lo estoy transmitiendo porque parece que sirva para alguien más. Cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo y decidimos tomar el camino de Emaús, a las viejas decisiones, a la vieja vida, a nuestras viejas seguridades, porque nosotros queremos saber dónde estamos pisando. Nadie quiere andar y caminar en inseguridad, en medio de rechazo, persecución. Todos aquí quieren estar seguros. Viejas amistades. No porque Dios nos está mandando a este lugar, sino que porque nuestro dolor nos desenfocó del propósito que Dios tiene. Pero hay una buena noticia, y esto fue lo que me fortaleció, que aunque estemos en el camino equivocado, Jesús sale a nuestro encuentro. Se va a buscar. Jesús te va a buscar. Lo más impactante de este mensaje, nuestros discípulos se estuvieron alejando del lugar correcto y yendo al lugar equivocado. Ese no es el tema, sino que mientras ellos estaban caminando en la dirección equivocada, Jesús fue allá, se apareció y empezó a caminar con ellos, porque Jesús no había desistido del propósito que él tenía con la vida de esos hombres. El problema no era que el Señor no le hablaba a estos hombres. Aquí vemos el primer problema. Era que ellos no podían reconocer la voz del Señor. Ellos estaban yendo a Emaús y Jesús apareció, le fue a buscar, empezó a hablar, empezó a direccionar, pero ellos no entendían que era Jesús. Ellos no entendían que era la voz del Señor que se manifestaba. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían tanta frustración, tanto dolor, que eso cubría su entendimiento, nublaba. No podían escuchar. Y es interesante, ya andamos el pastor con GPS, que muchos aquí ya usaron GPS, ya no quedamos una vuelta sin GPS para el pastor Waldo. Queríamos ir a Uruguayana, nos fuimos por otro camino, nos metemos en cualquier lado. El GPS perdió la señal, nos perdimos como una hora para otro lado. ¿El auto andaba, sí o no? Sí. ¿Había conductor, sí o no? Sí. Pero el GPS, chao, se perdió. Y nosotros queríamos llegar a Uruguayana, pero no sé dónde vamos a llegar. Vamos, sin Brasil, otro lado. Brasil, ¿no? Y eso que yo entiendo, eso sucede en la vida de muchos
pero por causa de las circunstancias adversas se nos nubla todo. No conseguimos más escuchar las instrucciones de nuestro Dios. No conseguimos escuchar lo que Dios está hablando y no podemos entender. Y nos perdemos en el camino. Eso no significa que no queremos llegar al propósito. Queremos. Estos dos discípulos amaban a Jesús, claro. Esos querían cumplir el propósito, claro. Pero se nubló su vista y se fue para otro lado por causa de la decepción, las frustraciones. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces? Se nos perdió el GPS. Se nos apagó la señal y volvemos para cualquier lado. Quiere llegar y vamos así, si yo quiero amar al Señor. Yo sé que yo quiero propósito, pero está yendo para otro lado. Hermano, vuelve. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mi pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Cuando nosotros dejamos de ser guiados por la palabra de Dios, vamos a llegar en cualquier lugar, menos en el lugar correcto. Si no estás siendo guiado por la palabra, que es lámpara, que es lumbrera, ojo para dónde estás yendo. Número 3. El Señor nos habla, pero muchas veces no reconocemos porque estamos más enfocados en nuestras decepciones. El versículo 16 que leímos dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús caminaba con ellos, pero ellos no sabían. Jesús les hablaba, pero ellos no discernían. No era que Jesús no estaba, Jesús estaba, pero ellos, por causa de tanta cosa, tanta dificultad, tanta preocupación, porque eso, porque lo otro, Señor, porque Señor, y no escuchamos, vemos que Dios, ay, Dios me dejó, Dios, estoy aquí, pero muchas veces nos estamos desenfocados por el mismo diablo. Hoy escuchamos otra prédica que voy a hablar solo un pedacito que me ministró. El diablo nos quiere desenfocar de lo que Dios tiene para nosotros. Voy a repetir: el diablo nos quiere desenfocar de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Dios tiene lo mejor, sí o no? Tiene. Cuando el diablo se le presentó a Jesús en el desierto, Jesús tenía hambre. ¿Qué tenía Jesús? Hambre, quería comer. El diablo dice: ya sé lo que él quiere. El diablo se va a presentar a ti en tu debilidad, en aquello que tú necesitas. El diablo te va a presentar y te va a decir: hace esto. El diablo dice a Jesús: mira esas piedras. Cuando él dice mira estas piedras, es para sacar el enfoque de Jesús de algo grande y mirar una piedra. Transforma esa piedra en pan. Tiene hambre. Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él rechazó lo que el diablo le quería dar. Muchas veces el diablo te va a presentar algo que puede ser que sirva. ¿Cómo así, pastor? ¿La piedra sirve? No, pero la piedra tiene una silueta de pan, ¿sí o no? Sí. Él no dice: transforma esa arena en pan. O sea, nada que ver arena con pan. Un gajo, una piedra, que parecido. Muchas veces el diablo va a decir para ti: ¿sabe? Eso va a servir. Orar al Señor y no, métele porque es parecido. No es así que Dios trabaja. Dios no trabaja con copia. Él es exclusivo, Él es perfecto. Lo que Él tiene para ti es único. Y después que Él rechazó al diablo, querida iglesia, la Biblia dice que los ángeles vinieron a servir a Jesús con lo que Él necesitaba. Él no precisó del diablo para saciar su hambre. Vos no necesitas del
Estamos hablando del punto 3, que muchas veces nosotros no reconocemos la voz del Señor por causa de lo que está a nuestro alrededor. La decepción no solo nos entristece, no. La decepción en nuestra vida endurece nuestro oído, o sea, cierra nuestra sensibilidad espiritual para oír a Dios. Las decepciones ciegan nuestra percepción espiritual. No vemos que Dios está obrando. Las decepciones hacen que Dios nos parezca distante cuando Él está acá cerquita. Cuando nosotros estamos demasiadamente centrados en lo que nos salió mal, podemos perder la sensibilidad para no reconocer lo que Dios está haciendo ahora mismo. No ve nada, pero Dios está obrando. Amén. Mira lo que te voy a decir: Dios está obrando. Tú no precisas ver. Lo único que tienes que hacer es creer. Amén. Número 4. El poder transformador de la presencia de Jesús. El versículo 31 y 32 que leímos dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y se decían el uno al otro, después que Jesús se fue, le decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Recién era el Señor. No vino a buscar. No vino a mostrar el camino de regreso. El momento decisivo en la vida de estos hombres no fue cuando Jesús empezó a hablar, porque muchas veces el Señor está hablando todo el tiempo. No muchas veces, todo el tiempo. Dios habla siempre. ¿Cómo decir eso? Dios habla siempre. Hasta cuando va a mirar un árbol, el viento, el cielo, hasta una hormiga, Dios habla. Dios habla así. El tema no es si Dios habla o no, es que me voy a ver y escuchar. Entonces la gran victoria no fue Jesús hablar con ellos, porque Jesús habla siempre. Fue cuando ellos reconocieron que era Jesús que estaba hablando. Hasta ese instante ellos caminaban cansados, confundidos, sin dirección, sin propósito, movidos por su expectativa, frustrados. Pero cuando ellos se encontraron realmente con Jesús, todo cambió. Y eso sucede en la vida de cualquier persona. Cualquier persona que tiene un encuentro real con Jesús tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Cuando Jesús se manifiesta, los ojos se abren. Cuando Jesús se manifiesta, el corazón enciende. Cuando Jesús se manifiesta, nuestra alma es sanada, restaurada, fortalecida, levantada. Cuando Jesús se manifiesta, podemos ver el propósito y decidimos seguir este propósito. El propósito siempre estuvo, siempre está. El tema es nosotros verlo, decidir cumplirlo. Y la presencia de Jesús todo cambia para mejor. Amén. Salmo 16, versículo 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Estar con Jesús o estar en la presencia de Jesús es el mejor lugar que un ser humano puede experimentar. No hay un sustituto para su presencia. Nadie aquí puede decir: ah, no, es más lindo estar el presidente de la República. Lo dudo. No, es más lindo estar con mi novio, con mi novia. Lo dudo. Es más lindo estar en mi cama. No hay sustituto para la presencia de Jesús. ¿Sabe por qué?
Porque en la presencia de Jesús somos saciados desde adentro. No es afuera que suceden las cosas, es aquí adentro. Una revolución. Las cosas empiezan a hacer sentido. Nosotros recibimos entusiasmo, fortaleza, ánimo, entendimiento, sabiduría. Las cosas empiezan a focar correctamente y pasamos a tener ganas de vivir. Antes de Jesús era ganas de morir. Antes de Jesús era ir por cualquier lado, pero con Jesús no, yo voy al camino, al propósito, voy a cumplir lo que Dios quiere para mi vida. Aleluya. No hay fuerza comparable con la fuerza y el poder que recibimos en la presencia de Jesús. Puede ser que un amigo te fortalezca, te dé palabras de aliento. Sí puede ser mamá, papá, sí puede ser. El pastor, la pastora, sí puede ser. Pero nadie puede hacer lo que Jesús hace por ti en su presencia. Nadie. El fuego que le enciende en nuestro corazón, ni un ser humano lo puede hacer en ti. Solo en su presencia. Y hay mucha gente viviendo frustrado porque no ha experimentado el gozo del Señor. Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿En dónde yo acceso a este gozo? ¿En dónde yo acceso a esta gracia? Es en la presencia de Jesús. Por eso, cuando una persona vive constantemente apagada, desanimada, sin pasión, sin ganas de nada, yo no quiero saber de orar, yo no quiero ir a la iglesia, ni la Biblia. No es un problema de circunstancias. Hay mucho problema, tengo mucho problema, todo me sale mal. No tiene nada que ver con tu circunstancia, lo que tú estás viviendo, esta debilidad espiritual, ese corazón apagado. No es la circunstancia. ¿Sabe lo que es? Es la falta de comunión con Dios. Porque Él tiene comunión con todo, contar a todo, buscar a todo, pero a Dios no. No se puede caminar con Jesús y para que permanecer indiferente. Voy a repetir esa frase porque no entendí. No se puede caminar con Jesús y permanecer indiferente. Nada cambió. ¿Qué? No. Es imposible. Es imposible. Estás haciendo como Job. Decía antes yo te conocía de oír. Hay mucha gente que conoce, de tanto escuchar el pastor predicar, la pastora, el líder. Escucha, pero no conoce a Dios. No conoce a Jesús, solo de oír. Mientras no conoce a Dios solo de oír, no va a hacer sentido 100% la cosa en tu vida. Vos precisas conocer, encontrar a Jesús personalmente con eso. Y eso es posible, obvio que es posible. Y es eso que Jesús quiere hacer en tu vida. Él quiere que tú personalmente. Por causa del dolor. Aleluya. Yo no sé esa palabra de no conocer cómo habló conmigo. Aleluya. Pastora, ¿usted pensó en cambiar de rumbo? Sí. Sí. ¿Por qué le voy a mentir? Pensé. Y hablé con Dios. ¿Qué te parece si? ¿Qué te parece? Él sabe que Jesús no dijo. Jesús no te va a dejar.
buscar. Te va a buscar. Porque Él dice, yo tengo propósito contigo. Tu propósito está en Jerusalén, no está en Emaús. Y cuando Él nos habla, algo incendia acá adentro. Su propósito, su fuego, su amor, su compasión, su misericordia. ¿Qué voy a hacer, hermano? Me quedo aquí, me quedo en Jerusalén con la persecución, con las dificultades, con la gente que no quiere saber nada. Aquí me quedo, porque aquí está el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí han decidido eso al Señor? Me quedo contigo, Jesús. Oh, Señor. No se puede escuchar la voz de Jesús y seguir frío. No creo. No se puede estar en su presencia y no ser transformado. No es posible. El Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 4 dice: si permanecen en mí y yo en vosotros. Hay mucha gente que está equivocado. Jesús está, pero mi pregunta es: ¿vos estás en Jesús? Vamos rápidamente, solo para cerrar ese pensamiento. La videra o la vid y los pámpanos, Jesús dice: si ustedes están en mí, yo en ustedes van a fructificar. Les pregunto, ¿las ramas que no daban fruto estaban en la videra, sí o no? Estoy hablando de Juan 15, capítulo 15, que habla de la videra y los pámpanos. Las ramas que no daban fruto estaban en la videra, ¿sí o no? Sí, estaban. En la videra habían ramas con frutos y ramas sin frutos. ¿Y ahora cómo entender esto? Eso quiere decir: Jesús, yo soy la videra. ¿Cómo es que hay gente en Jesús que no da fruto? Porque está en Jesús, pero Jesús no está en él. Yo creo. Bien, el diablo también cree. Creer en Jesús no es suficiente. Tiene que dar frutos. Frutos de obras, el resultado, el testimonio, es vivir lo que cree. No solo creer, sino que vivir lo que cree. Eso es fructificar. Por eso hay mucha gente que dice que cree, viene a la iglesia, pero no tiene fruto. Porque Jesús no está ahí adentro de ti. Cuando nosotros dejamos de buscar a Jesús en la oración, en la palabra, el fuego se apaga. Cuando nosotros caminamos lejos de su presencia, el propósito de Dios se apaga de nuestra mente. Y nos llenamos de tantas cosas, nuestro día a día, nuestro propósito, nuestras cosas que pagar, el trabajo, los niños, la escuela. Yo sé muy bien esto. La casa que limpiar, mi Dios. Hoy llegó una persona a nuestra casa, mi Dios santo, a tu casa. Me gritó con la palabra porque estaba un desastre en la casa. Yo estaba ocupada con la palabra, preparando, no pude limpiar. Llegó una persona y nos pidió. Pero es la vida. No siempre van a llegar en mi casa y va a estar brillando. A veces yo estoy ocupada por las obras de mi Señor, en el reino de Dios. Nosotros no podemos perder el enfoque del propósito. Cuando nosotros volvemos al Señor, nuestro corazón vuelve a arder. Cuando los discípulos no solo reconocieron a Jesús, pero ellos fueron restaurados por su presencia. El gozo volvió, el entusiasmo volvió. Se alegraron, encendió su corazón. Eso es lo que quiere hacer en tu vida. Transformar esa tristeza en gozo. La confusión en tu mente trae claridad, luz, entendimiento. Este cansancio espiritual que no tiene ganas de hacer nada, Dios quiere transformar ese cansancio todo en pasión. En pasión. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero no hace así nomás, Él hace en su presencia. Yo no puedo hacer. No me esperen de mí, del pastor. Puedo. Ahora Jesús sí. El versículo 33 que leímos dice: levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. ¿Estaban yendo dónde antes? A Emaús.
El mismo camino de antes, que era de huida, ahora se convirtió en camino de obediencia. Porque quien se encuentra con Jesús no puede seguir viviendo huyendo siempre. Quien se encuentra con Jesús tiene que entender que hay propósito para él. Dios espera algo de nosotros. Nosotros vamos esperando de Dios. Para, hermano. Estamos acostumbrados a tener la iglesia así ya. Dame, Señor, dame bendición, dame trabajo, dame esto, dame. Y Jesús dice, dame tu vida, dame tu corazón, dame tu familia. Yo quiero cambiar todo para mejor. Dame tu corazón, hijo mío. Pero sabe, no va a ser como tú piensas. Yo quisiera decir eso con gozo. Van a tener muchas frustraciones en este camino. Pero la frustración no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Es mi culpa, mi frustración, porque yo esperé cosas que no tenía que esperar. Dios no mandó yo esperar nada, Dios me mandó obedecer. Dios no te manda expectativas. No. Hijo mío, sí. Seguime mis pasos y tranquilo nomás. El camino vas a entender todo. Saca las expectativas de tu corazón y colocar obediencia a la voz del Señor. Ven y entra, vamos a cantar. Meta de pies. Cuando nosotros nos mantenemos enfocados en las promesas del Señor, la esperanza se renueva, el fuego se enciende, el propósito vuelve a nuestra vida. Y la misión de Dios, la misión que Él tiene para nosotros se activa nuevamente. ¿Qué estamos olvidando? Porque eso, deja de mirar todas esas cosas que salieron mal, mirar la misión que yo te tengo, y mientras yo voy obrando. Amén. En lo que tú no puedes. Que el Señor nos ayude a obedecer su voz y a obedecer su llamado. Vamos a cantar una vez más esa canción. Cuando Aniela cantó, dice: Señor, es mi mensaje. Aleluya, Jesús. Es mi mensaje. Aleluya. Así que si tú no quieres decir sí al llamado de Jesús, no canta. Oh, Espíritu Cuando me Santo. llamas, tembló mi corazón. Sentí tu voz traerme dirección. Jerusalén, no Emaús. Entre mis dudas, tus palabras escuché. Comprendí que fuera de ti no hay salvación. Tu amor me encontró, me hizo entender. Yo quiero seguirte, diga, con todo mi ser. Yo digo sí a tu llamado. Yo digo sí a tus propósitos. De seguir lo que el mundo no entienda. Mi corazón encuentra paz solo en ti. De mí no te adoraré hasta verte volverme amado, Señor. Iré. Aleluya. Yo digo sí a tu llamado. Oh Jesús, aleluya, ayúdanos a escuchar tu voz. Ante la tormenta,